Gloria al Señor. Paz de Cristo para todos. Que el Señor los bendiga donde quiera que nos vayan a estar escuchando. Aquí estamos una vez más, siendo de bendición, transmitiendo desde este lugar, empezando a soportar estos calores. Seguimos adelante, seguimos siendo de bendición. Y el tema de esta tarde, escuchen bien, es el alma del hombre. Vamos a estar hablando un poco de eso. Cuán importante es en una persona reconocer, escuchen bien, nuestra propia alma, el destino, el presente, porque nosotros estamos compuestos de alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo se queda en la tierra, se destruye. El espíritu vuelve hacia Dios, que Él es con el que nos dio la vida, es el soplo de vida del espíritu. Y el alma es con la que sentimos, con la que nos movemos y con la que tenemos deseos. Entonces, aquí vamos a ver nosotros de varios hombres en la Biblia, hombres como Moisés, Josué, algunos de los profetas como Isaías, Ezequiel, y al final vamos a ver de Jesús. Cuán importante es hablar y entender la relación que existe con un humano, una persona, con el propio Dios y qué tiene que ver el alma. Porque mucha gente tiene la idea de que cuando alguien se muere se acaba todo. No tiene memoria, no sufre. Hay doctrinas que inclusive dicen que ya cuando alguien muere ya no hay dolor, pero no saben interpretar nada. No quiero meterme en esos detalles, sino me quiero meter de lleno en lo que Dios me puso a hablar. Y vamos a ver en el libro de Deuteronomio con qué palabras les hablaba Moisés al pueblo de Israel. Porque acuérdense que todo lo que está escrito fue escrito para nuestro ejemplo. Aquí no hay con que ellos eran judíos, con que ellos eran en otro tiempo, no, olvídese usted de eso. Y empiece a meditar en obediencia y en temor a Dios, que es lo más importante. Y vamos a leer aquí acerca de la experiencia de Israel en Horeb. Dije Deuteronomio 4:9. Vamos a ver nosotros que desde aquel entonces el Señor les decía a las personas, al pueblo, que se guardaran, que guardaran su alma. Cuán importante es, ¿sí? Y al final vamos a ver el resultado que existe cuando una persona guarda su alma. Dice, por tanto, Deuteronomio 4:9, vamos a leer. Dice, por tanto, dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Dice así. Dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, dice, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Entonces vemos que entre las cosas que hay que guardar el alma y ser diligentes. Pero vamos a ver a qué se refiere con todo esto. Dice, antes bien, dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuvieses delante de Jehová tu Dios en Horeb, dice, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme. Oigan eso, ¿para qué se aprenden las palabras de Dios? Para temerle. Todos los días, dice, que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Vemos ahí como la importancia de enseñarle a los hijos acerca de Dios. Dice, y os acerquéis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Dice en el 12, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Vean lo que dice aquí, oíste las voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Tenemos que ver aquí nosotros que no nos enfocamos en imágenes, en ningún tipo de cosa, porque escrito está que siempre es el oír la voz de Dios. Por eso es donde vamos a ver más adelante cuán importante es no meterse nadie con los falsos maestros, con las falsas doctrinas, porque van caminos a perdición, y vamos a ver los ejemplos que hay también aquí de eso. Pero vean ahí cómo les está asegurando eso. Dice en el 13, dice, Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos,
y los cuales escribió en 2 tablas de piedra. Vean y acordémonos todos que la gran mayoría de personas siempre hablan de eso. Y te preguntan, inclusive algunos cristianos te dicen, hey, ¿te sabes los mandamientos? ¿Te sabes los 10 mandamientos? ¿Y cuál es el primero? Y ahí se la llevan muchos hasta en broma con eso. Pero vemos que dice el 14, dice, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios. Entonces no nomás son como mucha gente se imagina, que es como el pase para seguir avanzando, respetar y saberte los 10 mandamientos. Si no es todo, es mucho más que eso. Todo lo que Dios vaya hablando y diciendo es lo que nos importa a nosotros. Entonces dice aquí acerca de esos estatutos y juicios, dice para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Acordemos que siempre Dios está dando órdenes a toda la gente, inclusive hoy en nuestros días a nosotros también, para que nadie piense que un grupo está movido aquí, otro está movido acá y hay diferentes cosas. No, es nomás un solo Dios, acuérdense. Sigue diciendo el 15, dice, guardad pues mucho vuestras almas, les vuelve a decir. ¿Por qué hace tanto énfasis el Señor? Tanto menciona al alma. Bueno, porque es lo que va a vivir para siempre y es también lo que va a sufrir para siempre. Entendamos esa parte, por eso se repite y se repite acerca del alma. Dice el 15, lo voy a repetir, guardad pues mucho vuestras almas, dice, y les va a relacionar con la idolatría y las cosas que la gente se imagina. Pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. Porque es que la gente ve y empieza a añadirle y a ponerle y a decir y a hacer todo tipo de mentira con la demás gente. Entonces aquí están advirtiendo de todo eso. Dice para que no os corrompáis, escuchen bien. Todos aquellos que dicen, no tiene nada de malo tener esto aquí, tener lo otro allá, verlo, tenerlo a un lado, ponerlo en la iglesia, ponerlo colgado, ponerlo en la entrada. Tenemos que tener mucho cuidado porque escrito está, ¿no? Dice para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna. Dice aquí efigie de varón o hembra. O sea, ningún tipo de imagen. Figura de animal alguno que está en la tierra. Figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Vean lo que dice aquí. Figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. Está hablando de la figura del pez. Hoy en nuestros días toda la gente tiene una figura de un pez y lo relacionan con Jesús. Entonces eso es el no conocer y dejarse llevar por los demás. Pero aquí están las advertencias. Y va a relacionar todo esto con la misma idolatría y con el estar, como él dice, corrompidos. Dice el 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna, las estrellas, todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellas y les sirvas. Dice, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos de debajo de todos los cielos. O sea que ya había una promesa para ellos de que todos se los iban a entregar en sus manos de parte de Dios. Y había el riesgo de que perdieran todo eso y los papeles se pusieran al revés, que ellos fueran los esclavos para las otras ciudades y los otros pueblos. Dice el 20, pero a vosotros Jehová os tomó, dice, y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Igualmente en la iglesia estamos llamados a santidad. Dice, y Jehová se enojó contra mí, dice, por causa de vosotros, y juró que no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Está hablando, obviamente, Moisés de lo que pasó cuando tuvo ese encuentro con el propio pueblo de Israel, y él salió ahí perdiendo, ¿no? Porque él mismo dice que él no va a llegar allá. Dice, así que yo voy a morir, les dice, en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Les vuelve a decir otra vez, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Aquí está todo escrito. Dice en el 24, dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces entendamos
que esto se trata desde un principio de tener cuidado. No se trata de agradar a nadie, absolutamente a nadie aquí en la tierra, a otro que no sea al mismo Dios. Nosotros tenemos que estar entregados siempre al Señor. No importa lo que nos digan, no importa de quién venga la crítica. Claramente dice el 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Si a mí no me va a pasar nada en la desobediencia a Dios, entonces a mí yo no le tengo temor a Dios, ni va a pasar nada de acuerdo a lo que yo pienso. Pero si la Escritura me dice a mí, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, ¿tendrá que ver conmigo eso? Por supuesto que tiene que ver conmigo. Tiene que ver conmigo porque ese es un fuego del cual yo puedo participar. Aquí claramente está, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. No le gusta compartir, no le gusta que estemos nosotros teniendo dioses ajenos. Por eso tenemos que cuidar nuestra propia alma. Y algo similar vamos a leer acerca de aquel que siguió después de Moisés, que fue Josué. Vámonos hasta el libro de Josué 23:1. Vamos a ver que el mismo es la exhortación de Josué al pueblo. Y tenemos que nosotros prestar atención, porque esto no es nomás de imaginar siempre cosas. Hay que imaginar cosas, pero en el espíritu, y llevarlas a cabo. No creerle a las personas y movernos en lo que ellos nos dicen. Nunca, pero nunca debemos hacer eso. Para eso está la Escritura y el Espíritu Santo. Dije Josué 23:1. Vean lo que va a decir aquí. Dice que aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, o sea que ya les había dado un descanso, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo avanzado en años. Dice: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. O sea que todo el crédito, toda la honra, toda la gloria es de Dios. Eso es lo que está declarando Josué. Les está advirtiendo a todos los líderes que estaban ahí, los que ya mencionamos. Dice aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus, dice, estas naciones. O sea que ya estaba todo conforme a lo que se venía planeado desde atrás. Dice: así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Por eso nosotros, cuando vemos que Israel lo están atacando hoy en nuestros días, que porque esa tierra no es de ellos, que porque le pertenece a no sé qué quién, ustedes vean lo que está escrito, que el Señor les ha dado tremendas tierras allá en el Medio Oriente. Dice, aleluya, repito el 5, Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Ahí no hay que quién llegó primero, ahí no hay que ellos estaban ahí, que los quitaron, que los movieron. Ahí es lo que dice Dios. A Dios no le importa lo que la gente quiera decir y pensar. Dios tiene planes para todos. Por eso es el Señor, es Dios todopoderoso. Dice el 6, esforzaos pues, dice, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartados de ello ni a diestra ni a siniestra. O sea que no hay que pensar por aquí o pensar por allá y a ver qué nos conviene. Hay que seguir concentrados en lo mismo. Dice el 7, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. No hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses con D minúscula, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. O sea que estaba prohibido cualquier tipo de relación con las tradiciones que tenían ellos. Esos pueblos que iban a ser tumbados, sacados, destruidos y movidos hacia afuera. Y Israel iba a poseer todo eso de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Dice, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, dice, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestros rostros. O sea que no había quien derrotar a Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba aliado con ellos. Dice, un varón de vosotros perseguirá 1000. Oigan la diferencia aquí y el poder que Dios da. Un varón de vosotros perseguirá 1000. Dice, 1 contra 1000, ¿no? Podemos decirlo así. Dice, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo, y Dios no miente. Por eso es triste darnos cuenta
cuando este pueblo empezó a desobedecer y a hacer lo que él quiso, teniendo tan tremendas bendiciones y el único verdadero Dios de su lado. Dice aquí otra vez en el 11, guardar pues con diligencia vuestras almas, les dice. ¿Estamos entendiendo? Que estos hombres no eran nomás de obedecer y de hacerlo todo, sino había que guardar su alma, porque es que les convenía que ellos estuvieran en lo que Dios dice siempre. Igualmente nosotros tenemos que pensar en esta alma en la que estamos ahorita. Dice, guardar pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Dice, porque si os apartareis y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, así y si conocieres con ellas, y si hicieres con ellas matrimonios, dice, mezclando con ellas con vosotros, saber que Jehová vuestro Dios, dice también lo que dice aquí, nos arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Entonces les iba a pasar todo lo contrario si empezaban a hacer como hacían ellos ahí. Si se empezaban a casar, a juntar, a recibir, a hacer como hacían los que no conocen a Dios. Siempre hay un efecto en las personas. Cuando nosotros, en vez de que ellos se conviertan a nosotros nos convertimos como ellos. Siempre va a haber un riesgo y es muy triste. Mucha gente se puede quedar afuera, de acuerdo a lo que estamos viendo. No es nomás decir, pues ahí dice que ames a tu prójimo como a ti mismo y que empieces. No se trata de eso. Tenemos nosotros que saber bien lo que está tratando de decir el Señor. Dice el 14, y he aquí que yo estoy para estar hoy por el camino de toda la tierra, dice el Señor así, ¿no? Reconocer pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma otra vez, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todo estaba perfecto, todo estaba completo, de acuerdo a las promesas de Dios en las vidas de ellos, igual a nosotros también. Es un Dios de promesas, es un Dios que nos bendice, es un Dios que tiene la mano estirada, es un Dios que siempre está dando, y aquellos que se quedan sin nada es porque no saben pedir, no reciben, se hacen todas las cosas mal. Entonces veamos nosotros que es muy fácil todo esto cuando empezamos por entregar el corazón y temer a Dios y obedecerle. Esto está bien claro, no ha faltado nada, dice, una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, dice, no ha faltado ninguna de ellas. Por eso la Escritura dice que en el Señor estamos todos completos, no nos falta nada. Entendamos, si no estamos hablando de aquellos que tienen grandes congregaciones o son ricos o lo que sea, lo que usted vea con sus ojos, eso no es espiritualmente y tener una paz del Señor en su vida. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice el 15, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios había dicho, pongan atención lo que dice aquí. Dice él, aleluya, gloria al Señor, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala. Y alguien dice, no, por eso no leo el Viejo Testamento. Por eso no me gusta a mí ver eso, porque eso así no es. En Jesús estamos bajo la gracia y empiezan a justificarse ellos solos. Como si la santidad de antes fuera diferente a la santidad de hoy. Como si el Dios de antes fuera diferente al Jesús de hoy. Y en ningún lado usted va a ver eso. Al contrario, es lo mismo. Por eso no seamos como que no entendemos, porque esto está muy claro. Lo voy a repetir. También traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la tierra, de la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Dice en 16, si traspasáis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado. En otras palabras, que no te importe y que tú hagas lo que tú quieras hacer. Nunca vas a tener la respuesta de Dios en la promesa, vas a tener la respuesta de Dios en la maldad. Eso es lo que las personas no entienden. Dice, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinando a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis, dice, prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. En otras palabras, no importa el estado en donde Dios te haya bendecido, lo que Dios te haya dado, todo eso ahí mismo vas a quedar. O ahí mismo va a quedar aquel que dice, no, eso no puede pasar, Dios no hace nunca nada, Dios es un Dios de amor. Bueno, yo no me pondría a prueba. Yo siempre he sentido, y que eso es para todos,
vivir en el temor hacia Dios. Porque todos hablan de esa reverencia que ni siquiera saben qué es y para qué sirve. El temor aquí, simple y sencillamente, es porque Dios es fuego consumidor. Piensen en eso. ¿Para qué nos va a decir eso si nomás es un temor reverente? No, tenemos que ser reales con Dios también nosotros. Vamos avanzando, vamos hasta el libro de los Salmos, Salmos 34:1. Vamos a ver aquí unos salmos para ver acerca de la protección divina, porque es bien importante, porque el alma se transforma y la alma se alegra cuando estamos de la mano de Dios. Miren, Salmo 34:1, amén. Dice así el Salmo 34:1, tienen el encabezado, dice protección divina. Pero vamos a ver aquí qué pasa. Dice aquí, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Estamos viendo aquí una obra de agradecimiento a Dios. El tener una alabanza de continuo en la boca de Dios no es estar diario diciéndole gracias a Dios por todo lo que ha hecho en ti. Dice, en Jehová se gloriará mi alma, dice aquí ya, veamos la relación que existe ya del alma con las bendiciones y las cosas de Dios. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Dice el 4, busqué a Jehová y él me oyó. Dice, y me libró de todos mis temores. Vean eso. Por eso la gente que no tiene esa comunión con el Dios de verdad podrá hacer todo lo religioso que él quiera o ella. Podrá conocer todo lo que él quiera de las escrituras. Podrá él ir y hasta enseñar a otras personas. Pero si no es una persona que ha vuelto a nacer y tiene una comunión y se mueve en el Espíritu, es una persona que está en temor. Es una persona que no haya la paz. Es una persona que no tiene calma. Por eso entiendan lo que está escrito y por qué lo pone el Señor. Lo voy a repetir, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados. Vean esta parte. Está hablando de una comunión con Dios. Está hablando de ser guiados por el poder de Dios en tu vida, en la vida que tú tienes. Está hablando de ser transformados por Dios. Por eso dice, los que miraron a él fueron alumbrados. O sea, hay que conocer a Dios para recibir y estar en paz y estar con el mismo Dios por siempre. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. O sea, que tuvieron un final agradable, terminaron con Dios. Dice aquí, este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Un pobre de qué? No de dinero, que no tenga para comer. Es un pobre espiritual con necesidad de Dios. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y luego vean esta promesa aquí. El ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen y los defiende. Ahí no dice que estés en la iglesia para que pase eso. Ahí no dice que tiene que ser el día de San no sé quién para que estés alegre tú ahí. Ahí no dice que es el día de la fiesta para que tú la guardes. Ahí no dice que dejes de comer para que esté contigo. Aquí dice que hay un ángel, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defienden. En otras palabras, está con nosotros, Dios con nosotros. El acampar es el que esté ahí siempre contigo. Ese famoso ángel de Dios, es el propio Dios. Dice el 8, gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dice aquí, temer a Jehová, otra vez, vosotros sus santos. No está hablando de figuras de yeso, de estampas, de pinturas, de cuadros, de llaveros. No, está hablando de aquellos que han recibido a Dios en su corazón. Se hacen santos. Él mismo dice, el Señor, ser santo porque yo soy santo. ¿Sí? Entonces no hay que confundirnos. Entonces aquí vemos las bendiciones. Más adelante, aquí en el 35:1, dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Entonces vemos aquí que está interfiriendo el poder de Dios en nuestras vidas, para bendición, entiendan. Echa mano al escudo y al pares, y levántate en mi ayuda, dice, saca la lanza, cierra contra mí perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. ¿Por qué está defendiendo el Señor al alma del individuo? Porque es necesario guardarla. Es necesario que nosotros terminemos con Dios. De esa manera, nosotros guardamos el alma.
Guardamos, digo así porque es nuestra, está en nosotros, pero el que hace todo como está escrito es Dios. No crea que usted puede ahí, no. Nosotros guardamos el alma de acuerdo a la obediencia que recibimos de Dios, es lo que quiero decir. Claramente dice, di a mi alma, yo soy tu salvación. El mismo Dios es el que nos va a guardar. Más adelante lo vamos a ver cómo y qué fácil es de ver todo esto. Dice el 4, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Y todos aquellos que les da miedo que les pase algo. El Señor tiene control de todos los que quieren estar en contra de ti. Nadie te va a matar, nadie te va a destruir hasta que Dios lo permita, si es que tienes una comunión con Dios tú. Dice, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan, sea como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. O sea que el mismo Dios va a estar en contra de ellos, tú no. El mismo Dios que te defiende es el mismo Dios que los va a destruir a ellos, los va a detener y los va a echar para atrás. Tú no tienes que hacer nada si es que tú has creído en Dios. Por eso dice, el ángel de Jehová los persiga. Tú no puedes meterte en lo que Dios ha decidido hacer. Tú no puedes decir, no los destruye. No, si la cosa es así, Dios va a tomar acción sobre ellos y tú no te puedes meter, de acuerdo a lo que vemos. Dice aquí, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Vean que la quieren destruir. Ellos quieren destruir la alma de otras personas, pero obviamente es el hablar de destruirlos en el cuerpo, porque el único que puede destruir todo esto y ponerlo en el infierno es el propio Dios. Pero estamos hablando de aquellos que te quieren destruir físicamente. Es una manera de decir, quieren destruir mi alma. No porque ellos sí se la vayan a llevar, pero te quieren hacer mal. Dice aquí, vengan el quebrantamiento sin que lo sepan. Por eso mucha gente se enferma, no se dan cuenta, caen al hospital y terminan muertos. Ni se dieron cuenta que les vino el pago y el castigo del propio Dios. Porque eso lo permite Dios. Él tiene las llaves de la muerte. Por eso hay que saber y entender los misterios del propio Dios. Dice aquí, vengan el quebrantamiento sin que lo sepan. Ahí no van a empezar de poco a poco. Pueden empezar, pero ni cuenta se dan. Un remedio, que el doctor, que una operación, y que regresan, y que van, y que al final se acaba todo. No se dieron cuenta, pues ya se murieron. Ya los destruyó el Señor. Entendamos, esto sí es. Dice, y la red que él escondió, lo prenda. Dice, con quebrantamiento caiga en ella. Oiga eso. Entonces, ¿qué dice el 9? Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. ¿Quién? El alma. Por eso entendamos que eso de andar de religiosos no ayuda a nadie. Lo que ayuda aquí es una comunión y un corazón contrito y humillado delante del Señor, viviendo siempre en temor. Ya olvídense de andar siguiendo a todos. Tenemos nosotros que creer esto tal y como está escrito. No hay tiempo ya para más. Es muy triste ver cuánta gente se está perdiendo. Por puños se está perdiendo un montón de gente creyendo en doctrinas de demonios por todos lados. Entonces aquí está todo escrito para todos aquellos que están preocupados de terminar obviamente con Dios algún día, porque eso es de preocuparse. Tenemos que ser diligentes. La palabra diligencia es estar siempre movidos, moviéndonos de un lado para otro en las cosas de Dios, estar velando, ¿sí? Estar velando en las cosas de Dios, no desmañanado sin dormir, no, sino estar al pendiente de las revelaciones de Dios en nuestra vida. Wow. Ahorita vamos a ver acerca de las personas cuando empiezan, porque esto es relacionado con lo que estamos viendo, con aquellos que empiezan siempre a hablar, pero hablan para perdición de los oyentes. Miren, busquen el libro de Proverbios, Proverbio 14:25. Proverbio 14:25 dice así, ¿sí? Dice, el testigo verdadero libra las almas. Usted medite en los predicadores, en los pastores, en los maestros, en los evangelistas, en los líderes, en todos esos que están detrás de los púlpitos. Usted medite en todos ellos. Y todos ellos tienen que ser testigos de Dios, ¿sí? ¿Por qué testigos de Dios? Porque ha habido un encuentro
Dios no da un Espíritu Santo a alguien y la persona nunca se da cuenta que mora en él. Eso es algo que no está escrito. Eso es algo imposible. Todo aquel que recibe Espíritu de Dios tiene que saber que Dios mora en él, porque ese Espíritu le dice a su espíritu que es de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de testigos verdaderos, son aquellos que en realidad están haciendo la obra de Dios, están hablando verdad, y ellos pueden salvar las almas de los demás porque es Dios hablando en ellos. Dice el 25, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Ahora, de esos hay muchos testigos engañosos, y están llenos sus lugares, sus iglesias, sus denominaciones, donde ellos estén. Si son mentirosos, igual se llenan. ¿Sí? Porque no hay ningún problema con enseñar carne. Cualquiera recibe eso, cualquiera recibe mentira, cualquiera recibe la broma, el estar carcajeándose, el estar hablando, el estar en el mismo espíritu carnal, si lo podemos decir así. Entiendan, no porque estén llenos los lugares o medios vacíos, esas no son las señales del Espíritu Santo. Entiendan, no se dejen llevar por eso. Entonces eso dice aquí acerca de quién puede, aquí en la tierra, en realidad un testigo verdadero libra las almas. ¿Por qué? Porque habla verdad de Dios, eso lo digo yo. Miren lo que dice el proverbio 19, 2 y 3. Aquí es algo relacionado a lo que ahorita acabamos de leer. Dice aquí que el alma sin ciencia no es buena. Ahora, ¿cómo está eso? Si se oye que habla bien el predicador, si se oye que pone todo en orden, si se oye que convence en esas palabras, si se oye que lo puntualiza y lo enseña con la Biblia, ¿habrá algún error en eso? Bueno, para aquel que no tiene el Espíritu, puede ser engañado. Y para aquel que lo entristeció, que lo puso triste por lo que está haciendo, también puede ser engañado. Si a una persona ya no se mueve en el Espíritu, también puede ser engañada de repente. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque dice que el alma sin ciencia no es buena. O sea que un alma que no tiene sabiduría de Dios no puede hacer cosas muy buenas, como de acuerdo a lo que leemos aquí. Dice, aquel que se apresura con los pies, peca. O sea que existe algo aquí que se llama la paciencia de los santos, que es aquella que nos ayuda a llegar hasta el final. El ser pacientes en el Señor, el esperar. Y aquellos que se mueven solos, esto es algo que quiere dar a entender por medio de caminar y acelerarse uno solo, es en puro pecado. Si tú quieres hacer las cosas a tu manera, son puras fallas, puros pecados y puras faltas. Dice así en el 3, la insensatez del hombre tuerce su camino. Aquí es el resultado ya de estar de terco, de estar haciendo las cosas tú y tu congregación sin saber y entender. Y Dios de repente dice, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Termina, no, ya no voy, no, mira, el Señor no está con nosotros, mira, ya nos dejó, mira que no llegó nadie, mira que no se manifestó nada, que el Espíritu no sé qué, que estuvimos aquí en la vigilia, y empiezan a contender ahí un poco con Dios. Pero entendamos que todo empieza mal. Cuando las personas están sin sabiduría y hacen sus propias cosas, están pecando continuamente. Porque no se trata de qué tanto podemos hacer nosotros para agradar a Dios. Se trata de ser movidos por Dios, que es diferente. Siempre por Dios y en Dios y para Dios. Sí, entiendan eso y no se aferren a trabajar ustedes solos en las obras. Por eso dice la insensatez del hombre, porque es en el estado en el que están de insensatos. La insensatez del hombre tuerce su camino. Ya no supieron qué están haciendo en esa iglesia. Siguen celebrando, siguen llevando, siguen alabando, siguen danzando, siguen cantando y no está pasando nunca nada. Nadie crece, nadie sabe, nadie... Son las mismas cosas año tras año. Es una gran tradición de cristianos que están ciegos y decapitados, así lo podría decir, porque no saben ni entienden nada, ni saben para dónde van, ni saben en qué tiempo viven, no saben nada. Entonces dice aquí, y que luego contra Jehová se irrita su corazón. Se empiezan a ir, vienen otros, se empiezan a hablar, se empiezan a pelear hasta que se destruye todo y dicen, el enemigo destruyó esa obra. No, es que ustedes siempre empezaron mal. Eso es como podemos ver todo esto. Por eso las almas tienen que estar con el Señor, tienen que ser guiadas por Dios. Un alma sin ciencia no sirve para nada. Wow. Vamos a ver aquí
que la alegría del alma siempre le va a dar la honra y la gloria a Dios. La verdadera alma que se mueve y es movida más bien por Dios. Y ahorita vamos a ver eso de acerca de la condenación de los falsos profetas de Israel. Ahorita vamos a verlo, pero quiero mostrarles Isaías 61:10. ¿Sí? Isaías 61:10. Vamos a ver nomás el 10 para que ustedes vean que ese gozo del Señor viene y se relaciona con nosotros mismos de una manera muy fuerte. Dice Isaías en Isaías 61:10, dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Vamos a ver cómo. Mi alma se alegrará en mi Dios. Vean ustedes esto. Vean ustedes esto, que Isaías no se está imaginando que el alma de él como que siente un deseo a Dios. Él lo está declarando y por eso está escrito, porque es una verdad. En gran manera me gozaré en Jehová, dice él, mi alma se alegrará en mi Dios. Dice, porque me vistió, oigan bien todos los detalles aquí, y hay que aprender de esto, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Sí? Está cubierto del conocimiento de qué se trata, qué necesita, qué puede hacer para llegar hasta el final. Porque me vistió con vestiduras de salvación. No se refiere a ningún vestido físico, se refiere a todas las cosas espirituales que Dios le va a mostrar y le está enseñando. El conocimiento de Dios. Esa es la salvación. Por eso Él está vestido de todo el conocimiento. Dice, me rodeo de manto de justicia. Oigan la protección. Y aquí vemos la relación entre las parejas, ¿no? Como a novio me atavió, o sea, lo adornó, lo arregló. Como a novia adornada con sus joyas. Entonces vemos aquí cómo esto se puede relacionar con el conocimiento y la verdadera doctrina en los individuos. Muy fácil. Cuando empiezan a conocer a Dios es porque van en el camino de verdad. Van camino hacia la salvación. Porque han permanecido desde el principio, que fueron llamados, hasta el final van a terminar con Dios. No se van a mover, como les decía Moisés, ni a diestra ni a siniestra. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Entonces de eso se trata esto. Ahora vamos a ver un poco de que estos falsos profetas, mucha gente lo ve como, oh, yo estuve en una iglesia que no era del Señor, o muchos ahí se quedan y se aferran y se vuelven como ellos, aunque ya hayan conocido la verdad, porque les gusta. Pero veamos que estar con los falsos profetas, estas almas que están enfrente de ellos están siendo cazadas, como cuando un cazador va y caza a un animal, así las almas de los hombres van siendo cazadas por medio de estos falsos pastores, o en este caso falsos profetas, porque era lo que se decía. Estos hombres decían, oh, el Señor me dijo, el Señor me habló, oh, el Señor me mostró, y era un falso profeta. Había verdaderos, obviamente había falsos. Yo les quiero mostrar esto en Ezequiel 13:6. Tengo que mostrar esto porque mucha gente lo toma muy a la ligera cuando en sus iglesias tienen doctrinas que no son de Dios. Usted tiene que entender que si usted es un cristiano verdadero vuelto a nacer y está celebrando lo que celebraba desde niño, que viene celebrando desde su pueblo, desde su país o de donde venga, y según usted ya volvió a nacer y todas las cosas son nuevas y las viejas han quedado atrás, pero usted sigue enfiestado, usted sigue pensando en las mismas, usted sigue siendo el mismo nomás con el título de cristiano, algo está pasando ahí. Usted tiene que entender que eso se acabó. Le digo esto porque la gente es engañada y los engañan como si fueran verdades, diciendo el Señor dijo, el Señor me mostró, existe esto porque Dios me lo dijo. Y usted tiene que tener mucho cuidado. Le tengo que enseñar esto porque esto va con relación a las personas. Todas las personas tenemos almas. Entonces esas almas están siendo cazadas, ¿sí?, por estos falsos profetas. Ezequiel, hay mucho que ver aquí, pero nomás le voy a dar unos cuantos aquí para no tardar tanto, porque yo sé que mucha gente, yo me podría llevar toda la tarde aquí, pero no mucha gente soporta esto, pero es triste, pero es la verdad. Ezequiel 13:6
Vean lo que dice aquí en relación a condenación de estos falsos profetas. No eran nada más ni nada menos que profetas de Israel, pero olvídense, pongan atención a lo que dice aquí. Dice Ezequiel 13:6, dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa, les está diciendo el Señor. Dicen, tiene 2 puntos: ha dicho Jehová y Jehová no los envió, dice. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Y es exactamente lo que pasa en algunas iglesias. Lo tengo que decir porque es la verdad. Lo voy a repetir: vieron vanidad, dice el Señor, adivinación mentirosa. Eso es lo que vieron. Estos falsos dicen: ha dicho Jehová y Jehová no los envió, porque ellos dicen: el Señor me ha enviado, decían en aquel entonces. Bueno, hoy no dicen así, hoy nomás abren las obras y se paran delante del púlpito y dicen: yo soy el pastor y aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, o nomás soy yo, o lo que sea, para que entienda usted, se lo pongo así de fácil. Por eso dice aquí: con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Dice el 7, pregunta: ¿no habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué dices? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado, les dice el Señor. Oigan eso, qué vergonzoso. Eso es tremendo. Miren, vamos a seguir leyendo. Ahí en el 13:16 dice: los profetas de Israel, acuérdense porque estamos hablando de ese entonces, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén, dice: y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. O sea que están mintiendo, diciendo que todo está bien. En ese entonces decían que todo para Jerusalén estaba en orden, pero eso nunca había dicho el Señor. Igual ahorita mienten de todas maneras. El Señor no hace eso. Cristo te ama porque así. Y empiezan a añadir un montón de doctrinas y palabras que ni bíblicas son. Es igual. Dice el 17: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón. Ahí está. Vemos este ejemplo cuando las personas profetizan, ¿de dónde? De su propio corazón. ¿Qué es eso? Es lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que ellos estudiaron, lo que ellos imaginaron así, lo que ellos leyeron, lo que ellos les dijo otro pastor igual de falso también, otra mujer, otro hombre, lo que ellos se juntaron y decidieron hacer. Eso es profetizar de su propio corazón. Entiendan. Dice: y profetiza contra ellas y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas. Vean lo que hacían en aquel entonces, es muy similar a lo que se hace mucho todavía en nuestros días. Dice: así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. O sea que había un tipo de, ahora sí que, cosas que ellas hacían con las manos para vender y decían que tenían poder. ¿Sí? Vamos a ver el desenvolvimiento de esto. En primer lugar dice aquí que eran velos mágicos, imagínense, siendo de Dios según ellos, para la cabeza de toda edad. Aquí que dice: para cazar las almas. Hay que pensar nosotros en esto, porque si usted ha leído las escrituras, usted tiene que saber y tiene que entender. ¿Se ha escuchado alguna vez de Babilonia la Grande? La gran ciudad que da de beber con un cáliz, y que dentro de toda su mercadería que ellos hacen con las personas en aquel entonces y en los ejemplos de hoy, dice que esa mercadería es con oro, con plata, con piedras preciosas. Y también está que hacen mercadería con las almas de los hombres. O sea, en la misma doctrina del diablo, el Señor lo reprenda, de hechiceros, que existe. Si usted sabe quién es Babilonia la Grande, la gran ramera, la madre de las prostitutas, la gran ciudad, sí, me imagino ya sabe, es lo mismo que ellos copiaron de esto que estamos leyendo aquí. Todo eso ellos lo copiaron, y aquí estamos viendo los ejemplos, miren, acerca de esas aquellas vendas mágicas para las manos
y velos mágicos, pero con la intención de cazar las almas de las personas, por medio obviamente de la doctrina, porque eso se empiezan a hablar de una cosa que no es real y no es de Dios. Dice enseguida, pregunta, ¿habéis, oigan lo que les va a decir el Señor aquí, ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Vean esto. Dice, ¿habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir? Vean lo que pasa aquí, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir. Wow. Mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos. Aquí ya es donde vemos nosotros cómo intercede el Señor por aquellos que van a ser del Señor. Dice que Él va a interceder. Dice, yo libraré de vuestras manos. Dice, y soltaré para que vuelen como aves de las almas que vosotras cazáis volando. Vean eso, cómo el Señor sale al rescate no dice de todos, dice que Él las va a soltar. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Dice, por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo. Vean esto, pongan atención aquí. Aquí vamos viendo cómo se meten a transformar a aquellos que ya cambiaron, aquellos que ya creyeron en la verdad, pero cuando se meten a las iglesias falsas, vean lo que dice el 22. Por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo. Eso es lo que pasa. El cual yo no entristecí, fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por eso es que van guiados hacia el mismo infierno, eso lo digo yo. Porque está pasando algo aquí. Están siendo transformados por ni más ni menos que por los falsos profetas. Por eso están cazando sus almas. ¿Sí? Ahí está. Dice, repito, las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por eso vemos nosotros tantas iglesias llenas. Porque dicen, ¿sabes qué? Aquí estamos bien a gusto. Aquí el pastor es mi amigo, somos cuates. Más que hermanos, dicen unos. Bueno, hay que tener cuidado. Por eso dice, por tanto no verás más visión vana, ni practicaréis más adivinación. Y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por eso hay que ver nosotros qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar aquí ya? Miren, tenemos que entender con todo lo que dicen ellos, los falsos profetas, y todo lo que hacen, Dios sigue siendo en control, estando en control. En Ezequiel 18:4, ahí mismo, en ese mismo libro, ven lo que va a decir aquí. Con esto quiero que ustedes vean cómo el Señor tiene el control de todo. Eso depende ya de usted, si le cree a Dios. Porque usted puede oír la verdad, un 100%, pero si usted no la recibe y la cree, se queda en lo mismo. De nada le sirve haberme oído. Dice Ezequiel 18:4, dice aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Pero eso no quiere decir que las lleva al cielo, ¿sí? Porque eres el creador de todo. He aquí que todas las almas son mías, amén a eso. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y luego dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces hay que tener cuidado, ¿o no? Por supuesto que hay que tener cuidado, porque estamos siempre hablando de esta alma, la cual o esté en un dolor eterno, en un lugar de tormento, o está en la presencia de Dios en un gozo perpetuo. Tenemos que ver nosotros qué vamos a decidir. Miren, ya casi voy a cerrar. Vámonos a ver ya todo, de qué manera nosotros vamos a ser ya movidos por el poder del Señor Jesucristo. En Lucas, vamos a ver este ejemplo rápidamente, para que ustedes vean que estando todavía estos discípulos con el Señor, no entendían bien de qué se trataba las bendiciones de Jesús, de qué se trataba el tener un contacto con las personas, de qué se trataba el sentirse por los demás, de qué se trataba el querer salvar las almas, de qué se trataba todo esto. En Lucas 9:51
Vamos a leer esto, donde Jesús mismo reprende, dice aquí, a Jacobo y a Juan. Sí, vamos a ver por qué. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, hablando de Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea que tenía el deseo de irse a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, esto es lo que pasó con Jesús, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. O sea que por ahí va a pasar y ahí se iba a quedar y iba a seguir. Mas no le recibieron. O sea, a esos mensajeros que Jesús mandó, les dijeron que no. Dice, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, tiene 2 puntos, se dirigen a Jesús. Señor, le preguntan, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Oigan, como hizo Elías y los consuma. O sea, ellos pensaban parecerse a los profetas de antes, hacer como hacían los hijos de Dios, así hacerle en obediencia, pero no es como se imaginan ellos, porque Jesús les dice, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Entonces aquí es donde quiero que vean todos, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué fue mandado Jesucristo? Dice aquí, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. Entonces aquí es donde está la entrada hacia la bendición, hacia la prosperidad, hacia la paz, hacia el gozo, aquí y en una vida eterna, en un futuro, ¿sí? Si lo podemos decir. Por eso les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Es un Espíritu Santo del que eran. Un Espíritu Santo no puede llegar a matar gente sin mandarlas al infierno, sin que antes se arrepientan o conozcan a Dios. Nosotros no podemos hacer eso. El que hace eso es Dios. Nosotros estamos para ayudar a la obra, para obedecer, a ver qué quiere Dios y movernos a la voluntad de Dios. No estar matando y maldiciendo gente. Por eso dice, no sabéis de qué espíritu sois. Y le recuerda a qué vino Jesús. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces hay que entender nosotros que nosotros estamos llamados a parecernos a Jesús. En el parecernos a Jesús vamos a ver por los demás, las almas de los demás. Tenemos nosotros que ver que ellos, una vez que se mueren sin Cristo, ya nada más se puede hacer. Ya no hay novenario, no hay misa, no hay nada aquí en la tierra que se pueda hacer para sacar un alma del mismo infierno. Eso queda ahí y ya no sale nunca. ¿Sí? Eso es lo que está escrito. Usted no se deje llevar de doctrinas de hombres. Por eso aquí están las bendiciones para nosotros. Cómo nosotros podemos pertenecer a la familia de Dios. Le voy a mostrar otra. Mateo 11:25. Mateo 11:25 dice, gloria al Señor, para que usted vea qué fácil es esto, entrar con Dios, sin que esté haciendo tantas liturgias, tantos sacrificios, y ande de hipócrita como muchos nos ven a nosotros que somos cristianos. Dicen, todos son hipócritas, todos andan ahí. Bueno, vean lo que está escrito aquí. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, vean aquí los significados de todo lo que él va a decir y por qué. ¿Por qué está agradecido Dios con el Padre? En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Vamos a ver por qué le dice eso a su Padre en esta oración. Ni más ni menos dice, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos. ¿Y qué dice? Y las revelaste a los niños. Un niño es una representación de alguien que está inocente todavía en las cosas del mundo, si podemos decirlo así. Y dice aquí que todo eso fue quitado de aquellos que dicen que ya saben, de aquellos que dicen que ya entienden. Porque esto no es de hombre, les he dicho siempre, esto es de Dios. Dice, sí, Padre, porque sí te agradó. Entonces, cuando las cosas se guardan y se revelan a los niños, son aquellos que reciben al Señor y son como niños, en la maldad, en la forma de ser. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo.
y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Qué quiere decir Jesús con todo eso? Quiere decir que nadie absolutamente conoce a Dios el Padre, sino solamente Jesús. Y aquel a quien Jesús se lo quiere revelar. No hay virgen, no hay madre, no hay santo, no hay niño de aquí, niña de allá, no hay imagen, no hay nadie. Dios lo manifiesta y lo enseña el Hijo. Así es esto. Cuando conocemos a Jesús, conocemos a Dios, el Padre. Por eso dice, vean el orden, dice, nadie conoce al Hijo. Entonces aquí vemos al Padre y al Hijo como muy alejados de las personas. Pero tiene que existir una entrada a conocer a Dios. Por eso dice aquí, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Dice, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces vemos nosotros que por el Hijo llegamos hacia el Padre, porque Él revela esto. Pero aquí está para que ustedes vean cómo podemos nosotros caminar de la mano de Dios. Cómo usted ya puede estar tranquilo si es que usted le entrega el corazón a Dios. Aquí está la invitación. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. O sea, que estén llenos de puras cosas en sus vidas que no hay en qué hacer. No hay en la respuesta, no hay en la salida. Cualquier cosa que les esté agobiando, tienen que venir a Jesús. Tienen que venir a Dios. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y aquí está la respuesta y el sentir luego, y yo os haré descansar. No dice te llevo al cielo. En el momento que entregas todo, empiezas a sentirte libre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, es lo que dice. Entonces viene aquí el descanso. Pero presta atención a lo que dice aquí. Llevar mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, o sea, la carga de ser un creyente, de obedecer, y aprender de mí. O sea, tienes que ser un discípulo del Señor. Tienes que ir siempre al pendiente de lo que dice Él. Dice primero que yo soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, aquí viene el descanso, hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces aquí vemos ya de qué manera viene la paz, viene la alegría, viene el gozo, y en un futuro la vida eterna. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces aquí están las promesas de un Dios que no miente. No te va a poner a hacer cosas que no puedes, no te va a poner a hacer cosas que te son imposibles, no te va a esclavizar, no te va a hacer aburrido. Todo va a ser gozo y alegría para ti, porque Él te va a transformar. Tú ya no vas a ser el mismo, la misma. Entonces entiende que no es de ti, es de Él en ti, y la transformación muy hermosa, muy divina. Voy a leer primera de Pedro 1:2 y con esto cierro ya. Este va a ser el último. Y espero en el Señor que estén siendo bendecidos por esto. Primera de Pedro 1:2. Vean ustedes aquí lo que tenemos nosotros como creyentes. Tenemos nosotros como creyentes, sabemos todo lo que va a pasar, lo que Dios nos ha revelado conforme a lo que está escrito. Pero existe una esperanza, y todo se oye mucho de una esperanza en lo que es el cristianismo. Pero ¿cuál es esa esperanza? Bueno, vamos a ver nosotros desde un principio que la esperanza es algo que nosotros guardamos para poderlo ver. Y en esa esperanza nosotros estamos obedeciendo hasta donde más podemos al Señor, estamos en temor y estamos guardando también un alma que es movida por fe. Vean lo que vamos a leer aquí. Primera de Pedro, va a empezar 1:2. Vamos a ver que aquí somos ya elegidos. Yo no pedí serlo, el que está me oyendo tampoco, y yo tampoco pedí que los otros no fueran elegidos. No es de mí, ni de usted, es de Dios. Entonces yo acepto que yo sea elegido por Dios. Tengo toda la razón y el derecho. Dice primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ahí está, cómo empieza la gente a moverse en la verdad. ¿Sí? Dice en santificación del Espíritu, lo repito. Ahora, ¿qué pasa ahí ya? Bueno, aquí dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas, dice. Pero vean lo que sigue diciendo en el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, vean lo que hizo con nosotros, nos hizo renacer. ¿Estamos entendiendo? Nos hizo renacer para una esperanza viva.
O sea que en el momento que vuelves a nacer y eres una criatura nueva, ha venido a ti la esperanza de terminar con Él en el cielo en algún día. Esa es tu esperanza como cristiano. Ve y pon atención. No es como te dicen, que ya que vuelves a nacer ya Dios te perdona, y si tú no lo sigues, si tú lo aborreces, Dios te ama, regresa y Él te quiere, te está esperando con brazos abiertos, por eso está en la cruz, así te dicen, Él te está esperando. Entiende que no es todo eso. Entiende, aquí está la verdad, está escrita. Dice aquí que después de que te hace renacer es para una esperanza viva, ¿sí? Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Estamos viendo, pongan atención, una herencia que está incorruptible. O sea que no se va a manchar, que no vas a volver a caer otra vez como pasó, no va a pasar ya nada de eso. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea que no se marchita, no se acaba. ¿Estamos entendiendo? No va a ser como cuando Adán estuvo aquí, que pasó todo y ya estuvimos otra vez, todos nacimos en pecado y no. Dice, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la esperanza. Vamos a seguir leyendo para que entiendan bien. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí vemos nosotros lo que estamos leyendo al principio. Cómo Dios guarda y restaura y cuida estas almas. Es lo mismo que estamos viendo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué es ser guardados mediante Dios? Como Él dice, poder de Dios mediante la fe. Es que creemos lo que Él dice. Le creemos lo que Él nos dice y lo recibimos. Eso es ser movidos mediante la fe. Pero tiene una coma y dice, para alcanzar la salvación. Aquí quiero que pongan atención también. Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces quiere decir que aunque seamos vueltos a nacer, estamos puestos en ese camino de salvación, que vamos hacia el final, que vamos hacia la salvación. ¿Sí? Estamos entendiendo, es algo que empieza y tiene que pasar y después se va a cumplir. Entiendan, por eso es que tenemos que permanecer con Él todo el tiempo. No podemos creer al principio, apartarnos 15, 20 años de nuestra vida si es que llegamos y después reconciliarnos con Dios para irnos al cielo. Porque mucha gente hace eso. Mucha gente conoce a Dios de una manera joven y se acerca cuando está ya viejo y enfermo. Y dice, ahora sí, cuídame Dios que ya casi me muero. Cuídame Dios que te necesito más que nunca. No, así no es esto. Nosotros tenemos que permanecer en Él. Por eso dice esto. Repito el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, entiendan, en el tiempo postrero, o sea, al final de los tiempos es cuando pasará eso, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo sí es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, y eso pasamos todos por eso. Yo me incluyo también ahí, totalmente, en un 100% me incluyo ahí. Dice, para que se metiera a prueba vuestra fe, mediante de lo que Dios te hace meterte en las pruebas de tu vida, es que tú vas saliendo mejor como persona, como creyente, como cristiano, aunque te vengan muertes, te vengan enfermedades, es como tú vas saliendo cada vez mejor y agradándole más a Dios, fíjate. Eso es así es esto, de acuerdo a lo que leemos. Por eso dice, para que sometida a prueba vuestra fe, que Dios nos está probando, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Igual nosotros, es cuando Él nos mete por el fuego, a ver si es cierto que en realidad creemos, o en realidad esto, en realidad lo otro. Dice aquí, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Estamos entendiendo aquí? Entonces, dice aquí, a quien amáis sin haberle visto. Pongan atención acá también. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Vean los verdaderos creyentes cómo piensan y cómo se imaginan estas cosas de verdad. Esto sí tenemos que imaginarlo. A quien amáis sin haberle visto, ¿sí? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Un gozo inefable es aquel que no se puede ser expresado ni se puede entender, pero estás gozoso. Dice enseguida, inefable y glorioso, y ya con esto voy a cerrar en el 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe. O sea que se va a acabar la fe, pero ¿cuándo se va a acabar la fe? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación, escuchen bien, de vuestras almas.
Entonces con esto damos ya por cerrado, y el deseo del corazón del Señor, el deseo de Él en nuestras vidas, es que nosotros nos mantengamos en lo que Él siempre nos manda y nos guarda, nos manda y nos dice, nos muestra, para nosotros poder ver estos finales, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Amén. Que Dios los bendiga.